Podríamos hablar mucho sobre la situación de la mujer en España y cuáles son los problemas. Creo que todos los conocemos y tenemos problemas de vivienda, en educación, en trabajo, todo esto se acentúa con la situación de crisis. Pero sin embargo, el mensaje que queremos transmitir las mujeres españolas, las gitanas españolas, es un mensaje en positivo. Pensamos que podemos cambiar la realidad, que tenemos que cambiar la realidad. Afortunadamente, y bueno, pues el encuentro que se está celebrando en estos días es una prueba de ello, hay una nueva generación de mujeres fuertes, que, bueno, pues formadas también, que somos conscientes de cuál es la situación de la población gitana, de las mujeres en especial, y que no nos conformamos, no queremos continuar en esta situación, queremos una situación y un mundo mejor para las mujeres gitanas, para los niños gitanos y para los hombres gitanos. Claro. Pero yo tengo una identidad roma, yo me siento gitana y además estoy orgullosa de serlo, y eso creo que muchos gitanos en España, al menos en mi situación, que hemos tenido la oportunidad de estudiar, que hemos tenido igualdad de oportunidades, porque a mí muchas veces me dicen, es que tú no eres gitana o eres una gitana rara por haber estudiado, la primera abogada gitana y no sé qué. Pero yo pienso que no, que simplemente en mi caso he tenido igualdad de oportunidades y la he aprovechado. Entonces siento como que tengo obligación para mi pueblo de intentar mejorar la situación, y además me rebelo contra lo injusto que es la situación que vivimos los gitanos, y siento que es algo que tengo que hacer.